Vamos a hablar entonces de la visión acerca de la realidad que tiene Hegel, que es una visión dialéctica. Ya habíamos visto anteriormente la dialéctica en Platón. Recuerden ustedes, dialéctica en Platón era ir del mundo sensible al mundo inteligible y del mundo inteligible al mundo sensible. Salir de la caverna y volver a la caverna. Dialéctica tiene el mismo origen etimológico que la palabra diálogo, dos logos, dos visiones. Si yo tengo un diálogo, quiere decir que tengo un punto de vista que puede estar opuesto al tuyo. Vos me mostrás tu punto de vista, yo acepto algunas cosas que vos me decís, te retruco y vos a su vez, o sea, si hay un intercambio hay un diálogo, si no hay intercambio obviamente eso va a ser un monólogo. Entonces, para captar la lógica dialéctica, lo mejor es partir del ser histórico que somos cada uno de nosotros. A partir de nuestra propia experiencia es que podemos entender la lógica dialéctica de los seres históricos en general, como las clases sociales, los gremios, etc. Veamos cuáles son los momentos de la dialéctica hegeliana. Es totalmente diferente al pensamiento platónico. Vamos a dar un ejemplo concreto. Partimos de la infancia. Aunque el infante, el niño, sea una persona con todos los derechos inherentes a la persona humana, sin embargo, en sentido estricto todavía no es un yo. Como individuo particular, prácticamente no existe. No tiene opciones propias, no tiene decisiones personales. Quien existe es su familia, es su medio familiar. Son los valores, las opciones, las preferencias de la familia lo que realmente existe. Llamemos a este niño Pedro, y como Pedro, como tal individuo, es apenas un proyecto, Pedro, el niño. Es en realidad una abstracción, pero es una abstracción de un ser humano, es decir, es una abstracción de un universal. Porque Pedro es en germen un ser humano, es decir, incorpora en sí mismo a toda la humanidad. Pero si yo quiero averiguar la verdad completa de Pedro, si quiero saber efectivamente quién es Pedro, no es precisamente en la infancia en la que me voy a fijar, porque allí Pedro no pasa de ser este germen, como el Pedro realizado. A este primer momento, a la infancia, a la niñez, la voy a llamar universal abstracto. Todo ser histórico comienza siendo un universal abstracto, una abstracción de la realidad plena que luego será. Así sucede con las comunidades primitivas, que luego van a constituir estados, con los primeros grupos que luego constituirán grandes corporaciones, etc. Pero llega un momento en que ese niño comienza a decir yo, comienza a afirmar oralmente su yo como expresión en la práctica, comienza a optar, comienza a elegir. Pero elegir algo, hacer algo es siempre elegir algo particular. Hacer algo particular no se puede elegir ni hacerlo general. No se puede elegir el bien, sino cosas buenas. Hasta el momento el yo como yo, Pedro estaba vacío, era abstracto. Ahora comienza a darse contenidos. Darse un contenido siempre es salir de un estado de abstracción, de vaciedad. Esto a su vez es limitarse. El yo primero, si lo podemos pensar, es todas las posibilidades. Todavía no ha realizado ninguna, por eso es universal abstracto. Cuando realice una posibilidad, se limita, se autolimita, lo cual equivale a decir que se autoniega. Se niega a sí mismo como universal abstracto para devenir en un particular. Este paso del universal abstracto al particular reviste la mayor importancia, pues mediante este paso el yo se determina, antes estaba indeterminado, se limita, se asigna sus propios límites. Los límites no son externos, sino que son internos. Sin ellos yo no soy limitado. Ni Dios es, sería un monstruo sin forma, deforme. Se da un contenido, la pobreza del universal abstracto, recuerden, universal abstracto, particular, universal concreto, son la terminología que Hegel usa, que luego va a ser simplificada por Marx en La miseria de la filosofía como tesis, antítesis y síntesis. O sea, cuando hablo de universal abstracto hablo de tesis, cuando hablo de particular antítesis y cuando hablo de síntesis estoy hablando del universal concreto. Entonces, la pobreza del universal abstracto comienza a enriquecerse con los contenidos que el yo se va dando a través de la particularización. Finalmente se niega. Afirmarse tal como un yo particular, significa negarse como universal.
Este no queda afuera aunque yo lo personifique en mi padre, mi madre, etc., sino que está adentro, es mí mismo, ya que se ha desdoblado. Es el yo particular contra el universal. Es el yo particular que niega, mata al universal. Matar o morir, no hay alternativa. Sale. Hasta el momento estaba adentro, en la casa, en el refugio. Particularizarse, salir al aire libre, desplegar las velas. Comienza la odisea del yo, en la cual hay muchos peligros. El yo puede extraviarse y perderse. El peligro es real, los extravíos tienen lugar a menudo, pero no hay alternativa. Pero el proceso dialéctico no termina ahí. Si así fuera, el yo particular no tendría historia, no tendría identidad, porque sus raíces con las que ha cortado están en el universal abstracto del que ha salido. Debe volver a tomar contacto con ellas, de lo contrario muere. Le espera la locura, la caída en la pura objetualidad. El paso siguiente es el universal concreto, o singularidad en la cual la pobreza del yo universal abstracto es sustituido por la riqueza que ha adquirido en este proceso de particularización. En el segundo momento, en el momento de la particularización, se producía la primera negación. Era la negación de la ilimitación del universal abstracto. Negar la ilimitación era limitarse. Ahora se produce otra negación, directamente referida a la limitación. Ahora se niega la limitación y se obtiene de nuevo el universal. Pero ahora no es abstracto, sino es concreto, por cuanto conlleva el contenido adquirido en la primera negación. Esta es la negación de la negación. Al ser negación de la negación es plena afirmación. Menos por menos es más. Es el universal particular que es Pedro, ser humano y por ende universal. Pedro, este individuo que está entre nosotros y en consecuencia particular. La negación de la negación es una superación. Es lo que en alemán se llama Aufhebung. La negación que se produce como momento esencial de la dialéctica implica tres movimientos o momentos. En primer lugar, la realidad negada es negada como tal realidad. Eso significa que como tal realidad no existe más. Ha sido borrada, aniquilada, matada. El yo abstracto negado como tal, yo abstracto no existe más, ni nunca más existirá. Segundo momento. Sin embargo, en segundo lugar, esta realidad se conserva, sigue existiendo, porque de lo contrario no tendríamos un ser que se desarrolla dialécticamente, sino que tendríamos una suma de seres distintos, desconectados entre sí. El yo universal que fue negado y que en consecuencia como tal no existe más, sin embargo sigue existiendo, porque de lo contrario, Pedro nunca sería Pedro, continuamente sería otro ser. Pero, y este es el tercer punto, se conserva en un nuevo nivel. Es el mismo de antes, pero no es el mismo. Es el mismo en el sentido de que sigue siendo ese mismo universal, ese mismo yo universal, pero no es el mismo por cuanto no es más aquel universal abstracto, sino que ahora es un universal concreto. Universal porque humano, ser humano, y concreto porque es la humanidad que se concretiza en Pedro. Cuando llegamos de esta manera al universal concreto, el proceso recomienza. Ese universal concreto pasa a ser ahora el universal abstracto del siguiente momento. De tal modo que se da un proceso universal abstracto, particular, universal concreto. El universal concreto se convierte en un universal abstracto, particular, universal concreto. Se trata de una especie de círculo, o quizás mejor dicho una espiral o un círculo espiralado. En cada momento se recomienza el proceso circular en espiral. Fíjense, bueno, en vez de hablar de universal abstracto, particular, universal concreto, es más fácil pero no me gusta porque tesis, antítesis y síntesis. Cuando yo digo antítesis pareciera que viene de afuera, pero no, la antítesis viene de adentro mismo de la tesis, no es algo que viene de afuera. Por ejemplo, ¿cuál es la antítesis del capitalismo? El proletariado. ¿Y dónde está el proletariado? Dentro del capitalismo. O sea, Marx retoma toda esta idea de la dialéctica. Entonces, de tesis, momento positivo, antítesis, negación del momento positivo, síntesis, negación de la negación. Entonces, positivo, negativo, negación de la negación, menos por menos más, entonces me da otra vez positivo, y así sucesivamente. Cada aspecto de la realidad es analizado dialécticamente por Hegel
Y lo que vamos a ver en esta clase es el desarrollo de la totalidad de la cosmovisión hegeliana. No vamos a entrar en la particularidad de la teoría política en especial de Hegel, sino lo que yo voy a tratar de mostrarles es la totalidad del pensamiento hegeliano, que es realmente algo increíble. Otro ejemplo de dialéctica: semilla, tesis; planta, antítesis; fruta, síntesis. La semilla está encerrada dentro de sí, tiene que particularizarse, tiene que salir fuera de sí. Lo hace a través de la planta. La planta a su vez tiene un fruto. El fruto es la síntesis de la semilla y de la planta a su vez. Entonces, otro ejemplo hegeliano, para simplificar burdamente: Dios para hacerse particular se particulariza en Jesucristo. Jesucristo y el Espíritu Santo es el que de alguna manera contiene a las tres figuras. En este proceso dialéctico, fíjense, el Aufhebung es eliminar los dos momentos anteriores, a su vez conservar los dos momentos anteriores y a su vez superar los dos momentos anteriores. Entonces es eliminación, conservación y superación. De esto trata el Aufhebung y seguimos enseguida.